El restaurante La Perla Negra brillaba bajo las luces doradas de la Ciudad de México aquella noche de octubre. Teresa Mendoza ajustó el collar de esmeraldas alrededor de su cuello mientras esperaba a Luis en la mesa reservada junto a la ventana. Desde allí podía ver el paseo de la Reforma iluminado, el tráfico denso de un jueves por la noche y las siluetas de edificios corporativos que parecían tocar el cielo nocturno. Tenía 38 años, el cabello castaño recogido en un moño elegante, y vestía un traje negro que había comprado específicamente para esta cena de aniversario. Luis llegó 15 minutos tarde, como siempre. Su esposo tenía 45 años, el cabello entrecano perfectamente peinado, y esa expresión de hombre importante que nunca abandonaba su rostro. Era dueño de una empresa de construcción que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Teresa lo observó caminar entre las mesas, con esa seguridad que alguna vez la había enamorado, pero que ahora solo le recordaba las noches en que llegaba tarde a casa con excusas cada vez más elaboradas. «Perdón, mi amor, una llamada de última hora con los inversionistas de Monterrey», dijo Luis besando su mejilla antes de sentarse. Teresa sonrió cortésmente, sus dedos acariciando distraídamente el collar. Era una pieza hermosa, con esmeraldas colombianas engarzadas en oro blanco. Luis se lo había regalado 3 semanas atrás, en su 15º aniversario de bodas, con una tarjeta que decía, «Para la mujer que siempre ha estado a mi lado». Palabras que Teresa había querido creer, a pesar de las señales que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte de su matrimonio. El mesero les trajo el menú, y Luis ordenó una botella de vino tinto reserva. Comenzaron a hablar de trivialidades, la remodelación de la casa en Polanco, los exámenes finales de su hijo Andrés en la universidad, el próximo viaje de negocios de Luis a Cancún. Teresa escuchaba con atención fragmentada, su mente vagando hacia las llamadas nocturnas que Luis recibía y las que salía a contestar al balcón, las reuniones de fin de semana que se extendían inexplicablemente, el perfume extraño que a veces traía impregnado en la camisa. Entonces todo explotó. Una mujer irrumpió en el restaurante con la furia de un huracán categoría 5. Tendría unos 30 años, rubia platinada, vestida con un ajustado vestido rojo que destacaba cada curva de su cuerpo. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de mármol como disparos mientras avanzaba directamente hacia su mesa. Los comensales voltearon, los meseros se detuvieron en seco y el pianista que tocaba música suave tropezó con las teclas. «Ese collar es mío», gritó la mujer, señalando el cuello de Teresa con un dedo acusador adornado con uñas rojas perfectamente manicuradas. «Ese maldito collar que me prometiste, Luis. Me dijiste que era para mí». Teresa sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del restaurante. El tiempo se ralentizó. Miró a Luis, cuyo rostro había perdido todo color, transformándose en una máscara de puro terror. Luego miró a la mujer rubia, cuyos ojos verdes brillaban con lágrimas de rabia y humillación, y finalmente sus dedos tocaron el collar en su cuello, la pieza que había creído un símbolo de amor, ahora convertida en evidencia de traición. «Valeria, por favor, no aquí», susurró Luis, levantándose de la mesa con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Valeria», repitió Teresa, su voz saliendo ronca, casi irreconocible para ella misma. «¿Quién demonios es Valeria?». La mujer rubia soltó una carcajada amarga que resonó por todo el establecimiento. «¿No le has contado, Luis? ¿No le has contado a tu esposa sobre nosotros? ¿Sobre los 3 años que llevamos juntos? ¿Sobre el departamento en la Condesa que pagaste para mí? ¿Sobre todas las promesas que me hiciste?». Cada palabra era una puñalada. Teresa se puso de pie, sus piernas temblando pero su espalda recta, manteniendo la compostura que había cultivado durante años en eventos sociales y cenas de negocios. No iba a derrumbarse aquí, no frente a todos estos extraños, no frente a esta mujer que había destrozado su matrimonio sin que ella siquiera lo supiera. «Valeria, cálmate, podemos hablar de esto en privado», intentó Luis acercándose a la rubia. «No, ya no más en privado». Valeria dio un paso hacia Teresa, su rostro contorsionado por emociones contradictorias. «Ese collar lo compró conmigo, yo lo elegí, era mi regalo de cumpleaños, pero de repente me dijo que había un problema con el pago, que lo había perdido, y ahora veo que te lo regaló a ti, a la esposa perfecta,
mientras yo soy la que se esconde en las sombras. Teresa se quitó el collar lentamente, sintiendo el peso del oro y las esmeraldas en su palma. Lo miró por un momento, este objeto hermoso que ahora representaba todo lo podrido en su vida. Luego, sin una palabra, lo dejó caer en la copa de vino de Luis, donde se hundió en el líquido rojo oscuro con un suave chasquido. «Quédatelo, si tanto lo quieres», dijo Teresa, su voz fría como el hielo. «Yo no quiero nada que venga manchado con mentiras». Tomó su bolso y caminó hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto, ignorando las miradas, los murmullos y los gritos de Luis llamándola. Afuera, la noche de octubre en la Ciudad de México era fresca, con ese toque de humedad que anunciaba lluvia próxima. Teresa caminó por la avenida Presidente Masaryk sin rumbo fijo, sus tacones resonando en la acera, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a correr por sus mejillas. 15 años de matrimonio, 15 años de construir una vida juntos, de criar a su hijo, de apoyar a Luis mientras levantaba su imperio empresarial, y todo era una mentira. O al menos los últimos 3 años lo habían sido. Teresa se detuvo en un parque pequeño, sentándose en una banca bajo un árbol de jacarandá. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el único número que sabía la entendería. «Teresa, ¿qué pasa?» «Son casi las 11 de la noche», respondió Patricia, su mejor amiga desde la preparatoria. «Patty, necesito tu ayuda. Luis tiene una amante. Acaba de explotar todo en medio de un restaurante». Hubo un silencio breve. Luego la voz de Patricia se volvió firme y decidida. «Dame la dirección. Voy para allá ahora mismo. No te muevas». Teresa colgó y se quedó mirando las luces de la ciudad. Sentía como si estuviera en shock, como si esto le estuviera pasando a otra persona, y ella solo fuera una observadora. Pero el dolor en su pecho era muy real, así como la náusea que amenazaba con vencerla. Pensó en Andrés, su hijo de 22 años, estudiando arquitectura en la UNAM. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Qué le diría sobre su padre? El teléfono vibró. Era Luis. Mensajes desesperados llenaban la pantalla. «Teresa, por favor, déjame explicarte. Fue un error. La amo a ti, siempre te he amado. Valeria está loca, exagera todo. Vuelve, por favor». Teresa bloqueó el número sin responder. No había explicación que pudiera justificar 3 años de engaños, 3 años de mentiras, 3 años de vivir una doble vida mientras ella confiaba ciegamente en él. El sonido de un auto deteniéndose la hizo levantar la vista. Patricia bajó corriendo de su BMW, vestida con pants y una sudadera. Claramente había salido de casa sin importarle su apariencia. «¡Ay, Tere!», dijo Patricia abrazándola fuertemente. Teresa finalmente se permitió sollozar en el hombro de su amiga, liberando todo el dolor, la rabia y la humillación que había estado conteniendo. Patricia llevó a Teresa a su departamento en la colonia Roma Norte, un espacio acogedor, lleno de plantas y cuadros coloridos. Le preparó té de manzanilla, mientras Teresa se sentaba en el sofá, todavía en su traje de gala, sintiéndose completamente desconectada de la realidad. Era pasada la medianoche y las calles afuera estaban relativamente tranquilas, solo el ocasional sonido de un auto pasando o una ambulancia a la distancia. «Cuéntame todo», dijo Patricia sentándose a su lado con 2 tazas humeantes. Teresa relató la escena del restaurante con voz monótona, como si estuviera leyendo un reporte policial. Patricia escuchaba con expresión cada vez más indignada, sus manos apretando la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ese maldito bastardo», murmuró Patricia cuando Teresa terminó. «3 años, Tere, 3 años mintiéndote en la cara. Y ese collar, ¿qué nivel de descaro? No sé qué hacer, Patty. No sé por dónde empezar», admitió Teresa, su voz quebrándose. «Tengo que pensar en Andrés, en la casa, en todo lo que hemos construido. Luis maneja todas las finanzas, todas las propiedades están a su nombre, porque yo confié en él. Fui tan estúpida». «No fuiste estúpida, confiaste en tu esposo. Eso es lo que se supone que haces en un matrimonio», contestó Patricia firmemente. «Pero ahora necesitas protegerte. Mañana a primera hora vamos con mi prima Claudia, ¿la recuerdas? Es abogada especializada en divorcios. Te va a orientar sobre tus derechos, sobre cómo proteger tus bienes». Teresa asintió lentamente, procesando la palabra divorcio. Hasta hace unas horas nunca había considerado realmente esa posibilidad.
Había pensado que su matrimonio era sólido, que los problemas que tenían eran normales, manejables. Ahora se daba cuenta de cuán profunda era la grieta y que no había forma de repararla. ¿Crees que debería contarle a Andrés?, preguntó Teresa. Es tu hijo, tiene derecho a saber, pero tómate un tiempo para procesarlo tú primero. No tomes decisiones apresuradas esta noche. Teresa durmió mal en el cuarto de invitados de Patricia, despertándose cada hora con el corazón acelerado, reviviendo la escena en el restaurante. Cuando amaneció el viernes, se sentía exhausta, pero con una claridad extraña. La niebla emocional de anoche se había disipado, dejando una determinación fría y calculada. A las 9 de la mañana, Teresa y Patricia estaban sentadas en la oficina de Claudia Ramírez, una mujer de 40 años con lentes elegantes y un traje sastre impecable. Su oficina estaba en la Colonia Juárez, en un edificio antiguo restaurado, con ventanales que daban a la avenida Chapultepec. Teresa, lamento mucho por lo que estás pasando, dijo Claudia con empatía profesional. Pero necesito hacerte algunas preguntas difíciles para poder ayudarte adecuadamente. Durante la siguiente hora, Teresa respondió preguntas sobre las propiedades que poseían, las cuentas bancarias, los negocios de Luis, todo lo que sabía. Se dio cuenta con horror de cuánto desconocía sobre sus propias finanzas. Luis siempre había manejado el dinero, diciéndole que no se preocupara, que él se encargaba de todo. El problema es que la mayoría de los bienes están a nombre de Luis o de su empresa, explicó Claudia, tomando notas en su laptop. Pero ustedes están casados bajo sociedad conyugal, lo que significa que tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Sin embargo, si Luis ha estado ocultando activos o desviando dinero a esa amante, necesitaremos evidencia. ¿Cómo consigo esa evidencia?, preguntó Teresa. Claudia la miró seriamente. ¿Tienes acceso a las computadoras de Luis, a sus correos electrónicos, a sus documentos financieros? Teresa negó con la cabeza. Tiene todo protegido con contraseñas. Entonces necesitamos ser estratégicos, dijo Claudia. No le digas todavía que vas a divorciarte. Actúa normal, consigue acceso a toda la información que puedas. Necesitamos saber exactamente qué tiene, dónde lo tiene y qué le ha dado a esa mujer. La idea de volver a casa y fingir normalidad le revolvió el estómago a Teresa, pero entendía la lógica. Si quería protegerse, si quería asegurarse de que no quedara en la calle después de 15 años de matrimonio y de haber sacrificado su propia carrera para apoyar la de Luis, necesitaba ser inteligente. «Hay algo más», dijo Claudia dudando. «Si vamos a juicio, la existencia de la amante juega a tu favor, pero también va a ser público. Todos lo van a saber. ¿Estás preparada para eso?». Teresa pensó en su círculo social, en las esposas de los socios de Luis, en los eventos benéficos a los que asistían, en la imagen perfecta que habían cultivado durante años. Todo eso se destruiría. Pero luego recordó la humillación en el restaurante, los gritos de Valeria, el collar hundiéndose en el vino. Ya era público, ya todos lo sabrían. «Estoy preparada», respondió con firmeza. Salieron de la oficina con un plan. Teresa volvería a casa, enfrentaría a Luis con calma, conseguiría información y documentaría todo. Claudia ya estaba preparando los papeles preliminares del divorcio. Patricia se ofreció a acompañarla a casa, pero Teresa negó. Esto era algo que tenía que hacer sola. La casa en Polanco parecía diferente cuando Teresa entró esa tarde. Era una residencia moderna de 2 pisos con jardín que habían comprado 5 años atrás cuando el negocio de Luis despegó. Antes vivían en un departamento modesto en Coyoacán. Teresa caminó por las habitaciones que había decorado con tanto cuidado, viendo cada objeto con nuevos ojos. ¿Cuántas mentiras habían sido dichas en esta sala? ¿Cuántas noches Luis había dormido a su lado después de estar con Valeria? Luis llegó a casa a las 6 de la tarde, luciendo demacrado. Sus ojos estaban rojos, probablemente no había dormido. Se detuvo en la entrada de la sala al verla sentada en el sofá. «Teresa, gracias a Dios estás aquí. Necesitamos hablar», dijo, su voz ronca. «Sí, necesitamos hablar», respondió ella, con una calma que no sentía. «Siéntate y cuéntame todo. Y te advierto, Luis, que más te vale decirme la verdad completa, porque si descubro después que me mentiste aunque sea en una cosa, no habrá vuelta atrás». Luis se sentó en el sillón frente a Teresa,
sus manos temblando mientras se aflojaba la corbata. El silencio en la sala era denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que habían comprado juntos en un viaje a Oaxaca hace años. Afuera, el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura, pero dentro de la casa, todo parecía gris. Conocí a Valeria hace 3 años en una convención de la industria, comenzó Luis, sin atreverse a mirar a Teresa a los ojos. Era relacionista pública de una firma con la que estábamos considerando trabajar. Al principio fue solo profesional, pero luego, no sé cómo pasó, Teresa. Fue gradual. No me vengas con esa excusa cobarde, interrumpió Teresa, su voz cortante como vidrio. Las cosas no simplemente pasan. Tú tomaste decisiones. Decidiste engañarme. Decidiste verla. Decidiste mentirme durante 3 años. Así que dime la verdad. ¿La amas? Luis finalmente la miró, y en sus ojos Teresa vio algo que no esperaba. Confusión genuina. No lo sé. Pensé que sí, pero cuando la vi anoche en el restaurante, comportándose así, tan descontrolada, me di cuenta de que tú eres mi vida real, Teresa. Ella era una fantasía, un escape de 3 años, repitió Teresa amargamente. Un escape que incluía un departamento en la Condesa. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más le has dado? ¿Cuánto dinero has gastado en tu fantasía mientras yo administraba esta casa y criaba a tu hijo? Luis se pasó las manos por el rostro. El departamento cuesta 20,000 pesos mensuales. Le di una camioneta el año pasado. Viajes, ropa, joyas. No sé exactamente cuánto suma. Tal vez unos 2 millones de pesos en total. Estos 3 años. Teresa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 millones de pesos. Dinero que podría haber sido para la educación de Andrés, para sus propios proyectos, para su futuro. Gastado en mantener una amante. ¿Y ella qué quiere ahora? ¿Por qué apareció anoche? Preguntó Teresa, forzándose a mantener la calma. Terminé con ella hace 2 semanas, admitió Luis. Le dije que no podía seguir así, que me sentía culpable. Ella no lo tomó bien. Me amenazó con contártelo todo, pero no pensé que realmente lo haría de esa manera. Pobre de ti, qué difícil debe ser manejar las consecuencias de tus propias acciones, dijo Teresa con sarcasmo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el jardín que había cultivado durante años. Necesito tiempo, Luis. Necesito procesar todo esto y decidir qué voy a hacer. ¿Vas a divorciarte de mí?, preguntó él, su voz pequeña, casi infantil. Honestamente, no lo sé todavía, mintió Teresa. Ya había tomado la decisión, pero siguiendo el consejo de Claudia, no iba a revelarlo aún. Pero mientras lo decido, necesito que seas completamente transparente conmigo. Quiero acceso a todas las cuentas, a todos los documentos, a todo. Si vamos a tener alguna posibilidad de superar esto, no puede haber más secretos. Luisa sintió desesperadamente, claramente aferrándose a cualquier indicio de esperanza. Sí, lo que quieras. Te daré todas las contraseñas, todos los estados de cuenta. Teresa, haré lo que sea para arreglar esto. Durante los siguientes días, Teresa se convirtió en una detective en su propia casa. Con las contraseñas que Luis le proporcionó, accedió a sus correos electrónicos, a los registros bancarios de la empresa, a los documentos legales guardados en su computadora. Lo que descubrió la dejó helada. Luis no solo había gastado 2 millones en Valeria, había desviado fondos de la empresa hacia cuentas personales, evadido impuestos y tomado préstamos usando propiedades que técnicamente eran de ambos como garantía, todo sin su conocimiento ni consentimiento. La empresa constructora que parecía tan exitosa estaba en realidad al borde de la quiebra, sostenida solo por maniobras financieras cada vez más desesperadas. Teresa documentó todo meticulosamente, copiando archivos en una memoria USB que escondió en su oficina personal. También descubrió algo más: correos electrónicos entre Luis y Valeria de hace un mes, donde ella lo amenazaba no solo con revelar la aventura, sino con ir a las autoridades fiscales con información sobre las irregularidades de la empresa. Valeria sabe sobre los problemas financieros, le dijo Teresa a Claudia por teléfono, hablando en voz baja desde el baño con la llave del agua abierta para que Luis no la escuchara. Y lo está chantajeando. «Ya esto cambia todo», respondió Claudia, su tono preocupado. «Si ella denuncia a Luis ante el SAT, la empresa podría ser embargada, y eso afectaría tu división de bienes en el divorcio. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué sugieres?» Hubo una pausa larga.
Voy a ser honesta contigo, Teresa. Esto es delicado. Si nos movemos muy rápido con el divorcio, Luis podría sospechar y ocultar más activos. Pero si esperamos demasiado, Valeria podría cumplir sus amenazas y no quedaría nada que dividir. Necesitamos neutralizar a Valeria primero. ¿Cómo? Hablando con ella, negociando. Si le das lo que quiere, tal vez se vaya tranquila y Luis pueda estabilizar la empresa lo suficiente para que tú puedas obtener tu parte en el divorcio. La idea de negociar con la amante de su esposo le resultaba repugnante a Teresa, pero entendía la lógica. No era sobre orgullo o venganza, era sobre supervivencia económica. Esa noche, Teresa buscó el número de Valeria en el teléfono de Luis mientras él dormía, sedado por el whisky que había estado bebiendo cada noche desde la explosión en el restaurante. Con el corazón latiendo fuertemente, le envió un mensaje de texto desde su propio teléfono. Soy Teresa, la esposa de Luis. Necesitamos hablar tú y yo, sin él. Mañana a las 3 de la tarde en la cafetería del Hotel Carlota en la Roma. Si quieres resolver esto de manera civilizada y obtener lo que mereces, ven sola. La respuesta llegó 5 minutos después. Estaré ahí. Teresa no durmió nada esa noche. Ensayó mentalmente la conversación docenas de veces, imaginando diferentes escenarios, diferentes respuestas. Al amanecer del sábado se sentía agotada pero enfocada. Se vistió con un traje pantalón gris, elegante pero no ostentoso, y se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras. ¿A dónde vas?, preguntó Luis cuando la vio arreglándose. A desayunar con Patricia. Necesito despejarme, mintió suavemente. El Hotel Carlota era un lugar moderno y minimalista en la colonia Roma, popular entre creativos y profesionales jóvenes. Teresa llegó temprano y se sentó en una mesa de la terraza, ordenando un café que no tocó. A las 3 en punto, Valeria apareció. Sin el vestido rojo dramático y el maquillaje exagerado de aquella noche, Valeria se veía más joven, más vulnerable. Vestía jeans y una blusa blanca sencilla, su cabello rubio recogido en una cola de caballo. Se sentó frente a Teresa con cautela, como un animal esperando una trampa. No pensé que realmente vendrías, dijo Valeria. Tampoco pensé que aceptarías, respondió Teresa. Pero ambas somos mujeres inteligentes y ambas sabemos que Luis nos ha mentido a las dos, así que propongo que dejemos el drama a un lado y hablemos con honestidad. Valeria la estudió con ojos verdes penetrantes. ¿Qué quieres? Quiero saber exactamente qué sabes sobre la situación financiera de Luis y qué planeas hacer con esa información. La conversación en el Hotel Carlota duró casi 3 horas. Al principio, Valeria estaba a la defensiva, sus respuestas cortantes y evasivas. Pero gradualmente, mientras Teresa compartía lo que había descubierto sobre las finanzas de Luis y se volvía claro que ambas habían sido manipuladas, algo cambió entre ellas. No se volvieron amigas, eso sería imposible, pero llegaron a una especie de entendimiento mutuo. Él me prometió que dejaría su matrimonio, admitió Valeria finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Cada vez que le preguntaba cuándo, me decía que pronto, que estaba esperando el momento correcto. Mientras tanto, yo pausé mi carrera, rechacé oportunidades de trabajo en otras ciudades, organicé mi vida entera alrededor de sus horarios y sus mentiras. ¿Sabes que el chantaje?, preguntó Teresa directamente. Valeria tuvo la decencia de verse avergonzada. Estaba furiosa cuando terminó conmigo. Me sentía usada, descartada. Encontré algunos documentos en el departamento que mostraban irregularidades en sus impuestos. Pensé que si no podía tener su amor, al menos podría tener justicia o venganza, no sé. ¿Ya lo denunciaste? No, todavía no, pero estaba planeando hacerlo la próxima semana. Teresa respiró profundamente. Este era el momento crucial. Te propongo algo, Valeria. No lo denuncies. Déjame divorciarme de Luis de manera ordenada, asegurar mi parte y la de mi hijo. Una vez que eso esté resuelto, puedes hacer lo que quieras. Pero si lo hundes ahora, no quedará nada para nadie, ni para ti, ni para mí, ni para Andrés, que no tiene ninguna culpa en esto. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó Valeria con cinismo. Tiempo para reorganizar tu vida sin que te arrastren en un escándalo fiscal. Si denuncias a Luis, vas a ser llamada a declarar. Tu nombre va a aparecer en investigaciones. Tu reputación profesional se va a manchar. Créeme, conozco cómo funciona este mundo. Los hombres como Luis siempre encuentran cómo salir adelante.
pero las mujeres involucradas terminamos siendo las villanas de la historia. Valeria consideró esto en silencio, mordiendo su labio inferior. Finalmente asintió. Está bien, tienes 6 meses. Después de eso, no garantizo nada. Ya es suficiente, dijo Teresa, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Antes de separarse, Valeria dijo algo más, su voz suave. Para que sepas, ese collar, en verdad era para mí. Lo elegí yo pensando que significaba algo. Cuando Luis me dijo que había un problema y no podía dármelo, lloré durante días, y luego verlo en tu cuello esa noche me dolió más de lo que puedo explicar. Lo siento, dijo Teresa, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Ambas habían sido víctimas de las mentiras de Luis, solo que de diferentes maneras. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Teresa contrató un contador forense que revisó todas las finanzas de Luis con lupa. Claudia preparó una demanda de divorcio exhaustiva que incluía división de bienes, pensión alimenticia y compensación por los años que Teresa había sacrificado su carrera para apoyar la de Luis. La parte más difícil fue contarle a Andrés. Teresa esperó hasta tenerlo frente a frente un domingo, cuando vino a comer a casa. Se sentaron en el jardín, bajo el árbol de bugambilias que ella había plantado cuando él tenía 10 años. «Hijo, tu padre y yo nos vamos a divorciar», dijo sin preámbulos. Andrés, que había heredado la altura de su padre pero tenía los ojos expresivos de Teresa, palideció. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Teresa le contó una versión editada de los eventos, omitiendo los detalles más sórdidos pero siendo honesta sobre la infidelidad. Andrés escuchó en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más. «¿Cómo pudo?», dijo finalmente, su voz temblando de rabia. «¿Cómo pudo hacerte esto, mamá?». «No lo sé, hijo, pero quiero que entiendas algo. Esto es entre tu padre y yo. Él sigue siendo tu padre, y esa relación es independiente de nuestro matrimonio». «No quiero verlo», declaró Andrés poniéndose de pie bruscamente. «No ahora». Teresa respetó su decisión, aunque le doliera ver el dolor de su hijo. Luis intentó contactar a Andrés múltiples veces, pero el joven se negaba a contestar sus llamadas. Era otra consecuencia de sus acciones que Luis tendría que enfrentar. El divorcio se finalizó 5 meses después, en marzo. Teresa obtuvo la casa de Polanco, la mitad del valor de la empresa de construcción, convertido en un pago único de 12 millones de pesos, y una pensión mensual. No era la fortuna que habían acumulado juntos, pero era suficiente para que ella pudiera empezar de nuevo. Con parte del dinero, Teresa abrió su propia firma de diseño de interiores, algo que siempre había querido hacer pero había pospuesto por el matrimonio y la familia. Patricia se convirtió en su socia, aportando contactos y energía emprendedora. Llamaron a la empresa Espacios Renovados, un nombre que tenía un significado más profundo para Teresa. Su primer cliente fue, irónicamente, una mujer pasando por un divorcio que quería rediseñar completamente su departamento para borrar cualquier rastro de su ex esposo. Teresa entendía perfectamente ese sentimiento. Había rediseñado su propia casa, pintando paredes, cambiando muebles, transformando el espacio que había compartido con Luis en algo completamente suyo. Andrés finalmente accedió a ver a Luis 6 meses después del divorcio, aunque su relación seguía siendo tensa. Teresa los alentaba a reconstruir su vínculo, sin importar cuánto despreciara a Luis por lo que le había hecho. Ser una buena madre significaba no poner a su hijo en medio, por más tentador que fuera. Una tarde de octubre, casi un año exacto después de la explosión en la Perla Negra, Teresa estaba en su oficina revisando propuestas para un proyecto nuevo cuando recibió un mensaje inesperado de Valeria. «Vi tu empresa en una revista. Te está yendo bien. Me alegro por ti». Teresa miró el mensaje durante largo rato antes de responder. «Gracias. Espero que tú también estés bien. Estoy en Guadalajara ahora, trabajando para una agencia de publicidad. Nuevo comienzo. Creo que ambas lo necesitábamos». «Creo que sí». No hubo más mensajes después de eso, pero Teresa se sintió extrañamente en paz. Ambas habían sobrevivido a Luis, habían sobrevivido al dolor y la traición, y habían encontrado maneras de reconstruirse. No como víctimas, sino como mujeres que habían tomado control de sus propias narrativas. Luis, por otro lado, no había tenido tanta suerte. Su empresa eventualmente colapsó bajo el peso de sus malas decisiones financieras. Tuvo que vender la mayoría de sus activos para pagar deudas.
La última vez que Teresa supo de él, estaba trabajando como gerente de construcción para otra compañía, una posición muy por debajo de lo que había sido como dueño. Teresa no sintió satisfacción particular con su caída, simplemente sentía nada. Luis se había convertido en un extraño, alguien que conoció en otra vida. El amor que había sentido por él se había evaporado esa noche en el restaurante, y lo que quedaba ahora era solo indiferencia. En su cumpleaños número 40, Teresa organizó una cena íntima en su casa con Patricia, Claudia, Andrés y algunos amigos cercanos. La mesa estaba decorada con flores del jardín y había preparado su platillo favorito, mole poblano que había aprendido a hacer de su abuela. Un brindis, dijo Patricia, levantando su copa de vino. Por Teresa, quien tomó la peor situación de su vida y la transformó en algo hermoso. Por los nuevos comienzos y por nunca rendirse. Por los nuevos comienzos, repitieron todos, alzando sus copas. Teresa miró alrededor de la mesa, a estas personas que la habían apoyado, que habían estado ahí cuando todo se derrumbó. Pensó en el collar de esmeraldas hundiéndose en el vino, en las lágrimas derramadas, en las noches de insomnio y los días de incertidumbre. Había sido el año más difícil de su vida, pero también el más transformador. Había aprendido que podía sobrevivir sola, que era más fuerte de lo que pensaba y que las decisiones de otras personas no definían su valor. Había aprendido a perdonar, no a Luis necesariamente, sino a sí misma por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por haber sido humana. Y sobre todo, había aprendido que los finales no siempre son trágicos. A veces son simplemente transiciones necesarias hacia algo mejor, hacia una versión más auténtica de uno mismo. Teresa sonrió, tomó un sorbo de vino y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz consigo misma y con el camino que había elegido. El pasado estaba enterrado, el presente era suyo y el futuro brillaba con posibilidades infinitas.